Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Lunes Negros, el espacio que dentro de Multicanal Radio tenemos para tratar la crónica negra, los crímenes y los sucesos. Como bien sabéis, estamos todos los lunes por la tarde a partir de las 4 de la tarde en directo y también en todas aquellas plataformas de podcast, empezando por iVoox y acabando por Spotify Podcast. Como bien sabéis, suelo usar estos 2 primeros minutos que tenemos dentro del programa para hacer mi reflexión, para hacer mi editorial, para comentar con todos vosotros en una carta abierta mis opiniones al respecto de todo aquello que tiene que ver con el mundo de la criminalidad, de los sucesos. Y aunque es recurrente, y creo que ya lo comenté en otra editorial, a raíz de la primera noticia que vamos a tratar en el día de hoy, que es relativa a Débora Fernández, esta joven gallega que apareció muerta y que, bueno, por mucho que se ha intentado, siempre se han encontrado, especialmente sus familiares, con pegas de la administración para intentar descubrir al posible autor de aquel luctuoso suceso. Pues miro con tristeza, miro con resignación y miro con cierta envidia a Estados Unidos. Ese país que mucha gente critica, ese país que obviamente no es para nada perfecto, ese país en el que, sobre todo en Europa, creemos que tenemos una superioridad moral, intelectual, cultural respecto a ellos, pero que en lo que es concerniente a esta temática, los delitos no prescriben. Los delitos de asesinato, de violación, de muerte, de pederastia no prescriben. Y así sucede que incluso con 50 años o 70 años después, todavía hay familias que pueden conseguir justicia. Hay fallecidos y fallecidas que pueden conseguir que su memoria no sea olvidada, que su memoria no se mancille. No sé qué diantres a todos aquellos que luego se les llena la boca en cuanto a las reformas, contrarreformas, modificaciones legislativas que tenemos en este país. No se les cae la cara de vergüenza cuando ven que un asesinato, una violación, un abuso sexual ya no se puede juzgar porque el tiempo, el plazo, ya no lo permite. Deberían quizás ponerse cara a cara frente a esos familiares e intentar explicárselo. Luego nos dirán que no se puede legislar en caliente, pero ¿y si ellos fuesen las víctimas? ¿Harían o actuarían de la misma forma? Yo personalmente pienso que no, pero si fuese así, estaríamos ante unos auténticos psicópatas, estaríamos ante unos auténticos seres deshumanizados, carentes de empatía. ¿Me sorprendería? No, la verdad es que no. Lo llevamos viendo todos y cada uno de los días de esta triste humanidad, cada vez más abocada al fracaso y carente de valores y humanidad. Pero bueno, es mi opinión, como ya sabéis. Yo solo hago esta editorial para intentar remover el avispero que pueda haber en vuestras cabezas y ver si consigo, a alguno, intentar despertarle y que la próxima vez que tenga que tomar ciertas decisiones recuerde que hay solo dos bandos. Los bandos de los buenos, que es la gente de bien y la gente que sufre las consecuencias de asesinos, violadores, pederastas y criminales, y la gente de los malos, que son los que lo hacen y también, desde luego, los que permiten que luego se vayan de rositas. Y dicho todo esto, vamos a comenzar ahora con el espacio de actualidad y luego la segunda parte, que será la finalización del archivo sonoro del documental Macastre, los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana. Gracias a cada uno y todos por estar aquí y comenzamos.
Y como os decía en la introducción, la editorial va propiciada por la noticia que saltaba la pasada semana respecto al caso de Débora Fernández. Un caso que conozco bien y que tuve la oportunidad de entrevistar a Rosa, a la hermana de Débora, en el Rincón del Disidente. Creo que es sin duda una de nuestras mejores entrevistas. Y es un caso que a mí siempre me ha parecido triste en cuanto a la dejadez evidente de la administración. No solo a la dejadez evidente de la administración, sino hasta la sensación de que ciertos elementos de la administración y de los investigadores se han reído en la cara de la familia de Débora. Ahora llega esta noticia, y es que su caso se cierra. El ADN del exnovio no coincide con el comparado por la investigación. La última diligencia perteneciente a este caso que quedaba pendiente era que en el año 2002 consistía en una prueba de ADN del novio de la chica que debía cotejarse con los restos de semen hallados en la vagina de la fallecida, así como en un pañuelo y en un preservativo depositados al lado de su cuerpo, y un pelo que fue recogido en el levantamiento del cadáver, pero ninguna de las muestras fue coincidente. El resultado ha dado negativo y lleva a que la investigación que lleva el juzgado de instrucción número 2 de Tui no pueda proseguir. Se han agotado todas las vías abiertas desde la reapertura del caso en 2019 por un crimen de hace 22 años. Esta novedad la desvelaron este pasado viernes los propios familiares de la fallecida y sus representantes legales. En el día de hoy se ha notificado a las partes del procedimiento penal seguido por la desaparición y muerte de Débora Fernández Cervera, el resultado del análisis de ADN del único investigado, que era esperado por la familia de Débora, y el cual ha dado negativo con el análisis del semen hallado en el interior de la vagina de la joven, con el semen hallado en un pañuelo y en un preservativo que había junto al cuerpo, y con el pelo hallado en el levantamiento del cadáver, exponen en el comunicado. La familia añade que solicitarán otra vez el archivo de la causa con el objetivo de hacerla pública y reitera sus críticas al juzgado instructor de Tui, que no parece querer investigar tampoco a los policías que se hicieron cargo del teléfono móvil de Débora y que apareció más de 15 años después sin la tarjeta SIM. Y efectivamente, al final la justicia ha ordenado el archivo provisional del caso. La magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Tui acordó el sobreseimiento, algo que desveló el TSXG tras el comunicado de la familia. La jueza explica en el auto que el acervo probatorio recabado contra el único investigado no es suficiente para hacer una imputación verosímil de un hecho delictivo concreto. De esta forma concluye que no constan indicios plurales y contundentes para la imputación de este hombre. La resolución judicial es clara. Ni los testimonios recabados, ni la práctica de la exhumación del cuerpo de la víctima, ni la inspección de un arcón congelado, propiedad en su día del investigado, arrojaron ningún resultado positivo para la investigación, como tampoco lo hizo el análisis del móvil utilizado por la víctima, que fue encontrado en dependencias policiales y que apareció casualmente con motivo de unas obras, 16 años después de haber sido entregado por la familia y sin la tarjeta SIM. El juzgado de instrucción señala también que la investigación sobre la supuesta manipulación y borrado de disco duro del ordenador de la fallecida no pudo acreditar que dicho borrado fuese intencionado y masivo, como sostiene en cambio la familia, tras la aportación de un informe pericial.
Por todo ello, la jueza instructora concluye que no hay indicios contundentes e irrefutables para fundamentar la imputación de un delito al investigado. Los elementos del juicio que se aportan por la acusación cuando se solicita la incoación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado son meras sospechas basadas en datos no acreditados o en contradicciones en las declaraciones del investigado o los testigos, pero sobre aspectos incidentales. Expone la magistrada, que resalta que ningún indicio hay de que el investigado y la víctima se viesen esa noche, ni del lugar de la muerte, ni aparece vestigio alguno del investigado en el cuerpo de la víctima o en el lugar donde éste se encuentra. En su resolución, el juzgado concluye recordando que no bastan meras afirmaciones de sospecha y que debe alcanzarse cierto nivel cualitativo de indicios que deben ser sólidos y conducir a un suficiente nivel de probabilidad de autoría, superior a la posibilidad. Y de esta forma se cierra el caso de Débora, sin encontrar culpable de la muerte de la joven hace ya 22 años, cuando salió a hacer deporte y ya no volvió con vida. A modo de resumen, podemos decir que su desaparición se produjo el 30 de abril de 2002, cuando Débora Fernández Cervera, de 22 años y residente en Alcabre, salió a correr por la zona de Samil esa tarde. Volvía a casa cuando se pierde su pista. El 10 de mayo de 2002, el cuerpo sin vida de Débora es hallado desnudo y con signos de violencia en la cuneta de Orrosal, a 40 kilómetros de Vigo. Estaba colocado con una escenificación y pruebas falsas para despistar a la policía. El 7 de noviembre de 2019, tras años con el caso cerrado, la familia aporta un testimonio que obliga a practicar nuevas diligencias. La jueza de instrucción número 2 de Tui reabre la investigación y cita a declarar a varios testigos. A ello se suman otras prácticas como el análisis del disco duro del ordenador de la joven, cuyo resultado no trascendió. El 18 de mayo de 2021 los forenses extraen el cadáver y hacen un TAC. Recuperan 8 uñas y las envían al toxicológico de Madrid para extraer fibras y ADN. El 27 de mayo de 2021 la justicia devuelve el cuerpo de la joven al cementerio de Pereiro tras realizar una segunda autopsia. El 19 de junio de ese mismo año aparecen pelo y fibras en las uñas de Débora. Este hallazgo abre nuevas vías de investigación. El 11 de febrero de 2022, el juzgado de Tui llama a declarar al exnovio de la joven en calidad de investigado y evita que el caso prescriba. El 10 de marzo de 2022, el Instituto Nacional de Toxicología ha hallado ADN de un varón en una uña del cadáver de Débora. La familia pide que se amplíe la prueba para averiguar el perfil genético. El 28 de marzo de ese mismo año, los resultados genéticos apuntan a un vecino de la joven sin relación con el caso y no se consideran concluyentes. La jueza descarta esta vía a poco de prescribir y solo mantiene la investigación sobre el exnovio. El 12 de septiembre de ese mismo año aparecen en una comisaría de Madrid traspapelados objetos del caso: un móvil sin tarjeta SIM, cinta de vídeos, fotografías y oficios policiales encontrados durante unas obras. El 30 de junio del pasado año, el exnovio de Débora acepta someterse a una prueba de ADN, la tercera, asegurando que ya le tomaron una 4 días después del hallazgo del cadáver de la joven y otra en 2010 y dieron ambas negativas. El 14 de agosto de 2023, la familia pide al juzgado que archive la investigación desesperada por la falta de avances después de 21 años. Y así está la justicia en este país. Y así está la justicia con las familias de las víctimas. Qué triste y doloroso es tener que contaros estas cosas. Ojalá que algún día Débora y su familia encuentren la justicia que tanto demandan.
y de Galicia marchamos a Valencia, marchamos a la localidad de Torrent, porque los condenados por el tiroteo mortal cumplirán máximo 40 años en la cárcel. El Tribunal Superior de Justicia estima en su mayor parte el recurso de apelación de la Fiscalía y declara a uno de los penados coautor en lugar de cómplice. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el TSJCV por sus iniciales, ha estimado en su mayor parte un recurso de apelación de la Fiscalía y ha fijado en 40 años el máximo de cumplimiento efectivo de las penas impuestas a un matrimonio y su hijo por asesinar a tiros a 2 hombres y herir a otro en el cementerio de Torrent el 1 de noviembre del año 2021. La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, revoca parcialmente la dictada en diciembre del pasado año por la Audiencia Provincial de Valencia tras la celebración del juicio con jurado popular. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia dejó en libertad provisional sin fianza a los 3 miembros de los Bocanegra, condenados por el tiroteo mortal. El tribunal ordenó su excarcelación al superar los 2 años de prisión provisional y no ser firme aún la sentencia. La audiencia impulsó a uno de los acusados y su madre como autores de los delitos del asesinato consumado y otro intentando sendas penas de 49 años y medio de cárcel por un límite máximo de cumplimiento efectivo de 25 años. También condenó a 21 años de prisión al padre y marido respectivamente de los anteriores por considerarlo en su caso cómplice y no coautor de esos delitos de asesinato. En los 3 casos las penas incluían también las correspondientes a un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia de apelación emitida ahora confirma los 49 años y medio de cárcel para el hijo, quien efectuó materialmente los disparos, pero rebaja hasta los 45 años y 6 meses la condena para la madre y eleva de 21 a 45 años las del padre, al considerarlo coautor y no mero cómplice de los asesinatos. Además, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV corrige la sentencia de instancia por apreciar un error en la aplicación del artículo 76 del Código Penal y establece en 40 años, en lugar de los 25 fijados por la audiencia, el máximo de cumplimiento efectivo de las penas de prisión para todos los condenados. Respecto a las indemnizaciones para las víctimas y sus familiares, el importe total cercano a los 568.000 euros se mantiene por el Alto Tribunal Valenciano, con la salvedad de declarar la responsabilidad civil conjunta y solidaria por parte de los 3 condenados. Tal y como se ha declarado probado, los hechos ocurrieron sobre las 10 horas del Día de Todos los Santos de 2021, cuando el matrimonio y su hijo se encontraron en el Camposanto con otra familia que a su vez tenía parientes lejanos con los que ellos habían mantenido conflictos en el pasado. Los acusados comenzaron a chillarles y a proferir expresiones amenazantes para que se marcharan del lugar e incluso les llegaron a golpear con sillas y palos. En un momento dado, la mujer, ahora condenada, sacó un arma de fuego que llevaba oculta en su delantal y se la entregó a su marido para que disparase contra toda la familia. El hombre no llegó a efectuar ningún tiro porque el arma se le cayó al suelo, pero su esposa la recogió y se la dio entonces a su hijo. Fue este último quien disparó finalmente a las víctimas, las cuales se encontraban desarmadas y sin ninguna posibilidad de defenderse. Una de las balas causó la muerte a un miembro de la familia tiroteada y una segunda provocó lesiones en la pierna a otro. Además, un tercer proyectil alcanzó a un hombre ajeno al altercado, que estaba en las proximidades visitando la tumba de su esposa y provocó su fallecimiento.
No es sin duda la primera vez que tenemos que narrar, aquí o en el Rincón del Disidente, que las rencillas y las peleas entre distintos clanes que están vinculados al mundo marginal y al mundo delincuencial acaban produciendo víctimas inocentes. Ojalá esta gente no vuelva a pisar la calle y se mantenga durante muchos años en prisión, y también que la condena sirva para ser, aunque lo dudo, ejemplarizante. Y no abandonamos la Comunidad Valenciana, porque esta noticia es de esas noticias tristes que algunos pues nos sentimos tristes de tener que contar. Y es que han sido detenidos 3 hombres acusados de torturar y matar a un anciano en la localidad de Sempere. La víctima sufrió, mejor dicho, fracturas en las costillas y quemaduras en sus órganos genitales y espalda por su negativa a decirles a un grupo de ladrones dónde guardaba el dinero. La Guardia Civil de Valencia detuvo este domingo a un joven de 19 años acusado de torturar y matar a un anciano de 77 años en Sempere, un pequeño pueblo de la comarca del Val de Albadía, donde viven una veintena de ancianos. El crimen tuvo lugar el 5 de abril del año 2023, cuando 3 ladrones irrumpieron de noche en la vivienda de Ramón Úbeda y le golpearon para que le dijese dónde guardaba el dinero que había sacado de la oficina bancaria. Pero la víctima protegió con su silencio y hasta con su vida los cerca de 2.000 euros que había ocultado dentro de su vehículo. Tras una ardua investigación, el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Valencia logró identificar a los individuos que participaron en el crimen. Los 2 presuntos asesinos de 35 y 46 años de edad fueron detenidos y encarcelados hace tiempo por otros delitos, y faltaba arrestar al tercer asaltante, el joven de 19 años, quien fue vigilado hasta que los investigadores consiguieron obtener pruebas de su participación en la muerte violenta. La Guardia Civil detuvo el domingo al sospechoso como presunto autor de un delito de asesinato y otro de robo con violencia en grado de tentativa. El joven era menor de edad cuando sucedieron los hechos violentos. Tras ser arrestado en un centro de menores de Picassent, donde cumple una pena de internamiento en régimen cerrado por otros hechos delictivos, los investigadores informaron al delincuente de los graves delitos que se le atribuyen y lo pusieron a disposición de la Fiscalía de Menores. El joven se negó a declarar y tampoco permitió que se le tomase muestra de ADN. El Ministerio Público no solicitó ninguna medida cautelar al considerar suficiente por el momento la pena privativa de libertad que ya le impuso otro juez. Los otros 2 hombres acusados del asesinato, Ramón A. natural de Murcia, y José Manuel L., residían en Leoreira y Alsira y fueron detenidos en el centro penitenciario de Picassent, donde cumplen condena por otros delitos. La minuciosa inspección que realizó la Guardia Civil en la escena del crimen fue clave para identificar a los presuntos autores. Otra prueba que les incrimina son las ubicaciones de sus teléfonos móviles. El joven de 19 años es sobrino de uno de los detenidos. Poco después de cometer el crimen de Sempere, los 3 individuos propinaron una paliza a una pareja durante el asalto a otra vivienda en Xàtiva, según las investigaciones. Tras ser avisada por los vecinos, la policía acudió con urgencia al lugar y detuvo a 2 de los ladrones. Este robo fue frustrado y tuvo lugar la misma noche,
puso a la Guardia Civil sobre la pista de los autores del crimen. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal de Valencia desveló que el anciano sufría quemaduras en sus órganos genitales y en su espalda, unas lesiones que le causaron los asaltantes, al parecer, por su negativa a decirles dónde guardaban el dinero. Las pruebas e investigaciones indican que la víctima fue torturada y que protegió con su silencio el dinero que días antes había sacado de la oficina bancaria de Alfarrasí. Prueba de ello son las fracturas de las costillas y los golpes en la cabeza que también presentaba el anciano, así como el hecho constatado de que los ladrones no encontraron los 20.000 euros que Ramón guardaba, al parecer, dentro de uno de sus vehículos. Los asesinos se llevaron un escaso botín, pese a que vaciaron cajones, voltearon colchones y registraron armarios mientras torturaban a la víctima. Nadie oyó golpes ni gritos aquella noche de abril, por lo que todo parece indicar que el anciano fue amordazado por los ladrones. Un vecino escuchó hablar a Ramón con alguien la noche anterior al hallazgo del cadáver. Creía que conversaba por teléfono y no le dio importancia. Recuerda muy bien la hora porque acababa de acostarse. Eran las 11 menos cuarto de la noche. La Guardia Civil sospecha que el anciano estaba hablando en ese momento con uno de sus asesinos y que incluso puede que le conociera y quizás por ello lo mataron después de torturarlo para que no lo pudiese denunciar. Solo uno de los 27 vecinos empadronados en Sempere, en abril de 2023, sabía que Ramón ocultaba pequeñas cantidades de dinero en uno de sus 2 vehículos, pero desconocía el lugar secreto. Como en el pueblo no hay ninguna oficina bancaria, la víctima acudía cada cierto tiempo a una sucursal en Alfarrasí para sacar pequeñas cantidades de dinero de su cuenta y tener efectivo más a mano en su domicilio para sus gastos mensuales. Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que 2 de los individuos detenidos por este crimen perpetraron otro robo en 2021 en la casa del anciano tras atarlo y amordazarlo. Aunque no les vio la cara, Ramón dijo entonces a un amigo que creía saber quién eran los ladrones encapuchados que habían entrado en su domicilio. Tras aquel atraco y otro robo que sufrió en la casa, el anciano era más desconfiado y media más sus palabras cuando alternaba en un bar de Alfarrasí y en un salón de juegos de la Ollereira, localidad donde residía uno de los presuntos asesinos. También tomaba precauciones en su domicilio y por eso escondía el dinero en uno de sus vehículos. Me rompe el alma de verdad cuando una persona que ha estado posiblemente trabajando toda su vida y lo único que quiere es disfrutar del poquito tiempo que le quede en ella, se ve atacado y se ve vilmente asesinado por gentuza, se hace la pregunta de ¿en qué clase de sociedad de mierda estamos viviendo? Con esta noticia llegamos al final de la actualidad de sucesos de esta semana.